Las evidencias lo respaldan. Las evidencias lo respaldan. Así se llama el tema del día de hoy, hermanos. El propósito que perseguimos con este tema es enseñar a la congregación las evidencias que comprueban, hermanos, que Dios existe. Enseñar a la congregación las evidencias que comprueban que Dios existe, aunque no lo veamos. Entonces, para dar inicio, hermanos, vamos a hacer una oración y poner en manos de Dios este mensaje. Amado y buen Señor, una vez más, Padre, nos presentamos ante ti, Señor, agradecidos de antemano por el privilegio que tenemos de poder respirar y de haber despertado un día más. A diferencia de algunos, Señor, que sus días fueron cortados esta mañana, este día, durante esta noche, Señor, nosotros podemos darte gracias porque aún estamos, Señor, y aún tenemos la oportunidad de seguir adelante, Señor, en esta vida, en este mundo, Señor. Esta semana, Señor, comenzamos una nueva serie. No es necesario que te lo diga, sin embargo, quiero ponerla en tus manos. Es una nueva serie, Padre, donde vamos a hablar de ti. Vamos a hablar, Señor, de todos aquellos atributos que te identifican y que te presentan como Dios soberano, eterno, perfecto, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. A bien sé, Padre, que es un tema difícil de tratar. A bien sé, Señor, que es un tema difícil de comprender. Sin embargo, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú quien guíe, Padre, a tus siervos, quienes vayamos a compartir esta serie, Señor, las semanas que sean necesarias, mi Dios, para que a través, Padre, de estas bocas imperfectas, a través, Señor, de este cuerpo imperfecto y pecador, Señor, podamos compartir palabra sana, podamos compartir, Señor, enseñanza que dé sabiduría a nuestros hermanos. En tus manos ponemos esta serie, Señor, sabiendo de antemano que tienes el control de nuestras vidas. Bendice y cuida a mis hermanos donde quiera que estén. Te pido, Señor, en este día por mi hermana Rocío, que se está incapacitada, Señor, en casita. Cuídala, guárdala, Señor, al igual que a mi hermano Barrera y a todos los demás, Señor, donde quiera que se encuentren. En tus manos estamos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio entonces a este tema. Voy a pedirte que busques en tu Biblia el Salmo 14, Salmos 14, versículo 1. Salmos 14:1, ese será nuestro versículo clave para el día de hoy, hermano. Te voy a pedir que lo busques. Salmos 14:1. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Quiero que nos concentremos, hermanos, en la primera parte que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Buscando en el diccionario, hermanos, la palabra evidencia, encontramos que dice evidencia significa indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Otra vez, evidencia significa indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Eso significa evidencia, hermanos. Cuando preparaba este tema y buscaba la introducción para nuestro mensaje, vino a mi mente, hermanos, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño. Yo era un chavalito muy mentiroso, hermanos, extremadamente mentiroso. Sin embargo, tenía la capacidad de aparentar la mentira a tal extremo de que pareciera verdad. ¿Cuántos de nosotros de niños y al ser niños mentirosos usábamos estas frases? Yo creo que muchos se van a identificar y lo van a recordar. Demuéstramelo. Yo no fui. Compruébamelo. Eran frases, hermanos, que los mentirosos decíamos una y otra vez. No, yo no fui. Yo no fui, tú fuiste, ¿no? Demuéstramelo. Es que tú fuiste. No, compruébamelo. Esas frases las usábamos, hermanos, aún sabiendo nosotros, como mentirosos, que las evidencias nos delataban.
que las evidencias hacían ver que éramos culpables. Sin embargo, todavía expresábamos esas frases. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie donde conoceremos los atributos de Dios. Pero para comenzar esta serie, yo quiero comenzar hablándote un tema y demostrando lo que es la existencia de Dios. Es un tema difícil, hermanos. Es un tema complicado. Es un tema que muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Bueno, ¿y por qué dices que Dios hizo todo? Bueno, ¿y por qué dices que Dios existe si no lo ves? Comentarios como esos, hermanos. Durante este tema yo espero aclararte esas dudas y yo espero de verdad, en lo limitado que soy, en lo limitado que es mi enseñanza, que tú puedas comprender, captar y aprender este mensaje para que puedas transmitirlo más adelante. Entonces, hablar de la Biblia, hermanos, es hablar de un creador. Hablar de la Biblia, hablar de Dios definitivamente es hablar de un creador, hablar de alguien que se ha revelado, escucha bien, de alguien que se ha revelado a todo el mundo, a todo el mundo. La Biblia inicia con un Dios creador, con un Dios creador. Vámonos a Génesis. ¿Qué significa Génesis, hermanos? Génesis significa comienzo, significa inicio. Para los que no lo sepan, también significa orígenes. Eso significa su nombre hebreo, hermanos. El Génesis, el nombre hebreo es la palabra Bereshit, que revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Eso significa Génesis. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: al parecer, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La teoría es que Dios pudo haber creado los cielos y la tierra. No dice eso, hermanos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, hermanos, no comienza la escritura, no comienza la palabra queriéndose dar a conocer. Dios no explica su existencia. Dios comienza su revelación diciendo lo que hizo. Nosotros, hermanos, normalmente cuando vamos a algún lugar o cuando vamos a exponer algo, cuando vamos a hacer algo, cuando llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es que nos identificamos. ¿Estás de acuerdo? Llegamos a un lugar y lo que hacemos es identificarnos, decimos de dónde vinimos, decimos qué es lo que hacemos, decimos qué es lo que buscamos antes de empezar a hablar. Antes de empezar a querer transmitir lo que nos interesa transmitir, lo que nos interesa enseñar. En este caso, hermanos, queda claro que Dios no. Dios no se presenta, Dios no se identifica. Dios, hermanos, lo que dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, hermanos, está consciente que todo el mundo lo conoce. Dios está consciente que no necesita presentarse. Dios ha revelado a través de su palabra, a través de la Biblia, que todos, escúchame bien, todos saben de su existencia. ¿Sí? Aunque a un lugar aún no haya llegado el Evangelio, aunque a un lugar, hermanos, no haya llegado la palabra de Dios, aunque una persona se haga llamar ateo, aunque una persona se haga llamar ateo, todos de una u otra manera saben y conocen que Dios existe. Y la palabra nos lo enseña. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 21. Romanos capítulo 1, del 19 al 21, hermanos. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1, 19 al 21. Doy un poco de tiempo para que lo encuentren, porque me han hecho comentarios de que nos vamos muy rápido.
Entonces dice Romanos 1, 19 al 21. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y luego más adelante dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ese versículo, hermanos, en la Biblia de las Américas dice así: lo que se conoce de Dios, es evidente dentro de ellos. Eso dice la Biblia de las Américas. Lo que se conoce de Dios, es evidente dentro de ellos. ¿A qué se refiere dentro de ellos, hermanos? Se refiere a su conciencia. Aquí se refiere a la conciencia de cada persona. Todo hombre sabe que Dios existe, hermanos, porque Dios puso ese conocimiento dentro de él. Dice la palabra del Señor que todo lo que la gente dice que es invisible, el versículo 20 nos dice que Él, o sea, Dios, lo ha hecho visible. Todo el mundo, hermanos, sabe que Dios existe, sin importar dónde esté. Dice del versículo 21 al 23 y nos deja bien claro este punto. Aunque no conocían a Dios, hermanos, mucha gente dice, y me ha tocado que mucha gente me comente, oye, hermano Heriberto, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando quieren poner en jaque, según ellos, a uno, ¿eh? ¿Y los del Amazonas? Los del Amazonas, hermanos, si tú te das cuenta, ha salido todavía en las noticias hasta hace poco, que va pasando un avión y le tiran flechas. Es decir, ellos no tienen conciencia del mundo actual. Ellos viven aislados completamente del mundo actual. Sin embargo, hermanos, los del Amazonas, aunque tal vez, bueno, seguramente, no han escuchado de Jesús, los del Amazonas han sabido de un Dios superior, han sabido de un Dios creador, y en lugar de adorarlo, cambiaron su imagen por otros dioses, hermanos. Por otros dioses. Ellos tienen sus dioses y se postran a esos dioses a adorarlo en vez de adorar a Dios. En su conciencia saben que hay un Dios, pero lo cambiaron, hermanos. Mucha gente dice, ay, los españoles vinieron a traer el catolicismo. Vino a traer una religión, hermanos. Pero los de aquí sabían, antes de que los españoles llegaron, que había un Dios. Pero ellos supieron al Dios verdadero, al Dios que en su conciencia tenían y sabían que tenían que adorar, por diferentes dioses. Cambiaron la gloria de Dios, hermanos. Tú vete a la Wikipedia, que es lo que nos ayuda ahorita mucho, y vas a ver que Quetzalcóatl es una serpiente emplumada. Tú vas a ver que Tlaloc tiene cara de hombre con colmillos de serpiente. Tú vas a ver, hermano, que Huitzilopochtli es un hombre azul con plumas de colibrí. Es decir, cambiaron al Dios verdadero, porque cuando Dios crea al hombre le da conciencia. Todo hombre, hermanos, todo hombre tiene discernimiento de lo bueno y lo malo. Todo hombre sabe de lo bueno y lo malo y sabe diferenciar. Y ojo con lo que te voy a decir, hermano. Cuando hay un hombre o cuando hay alguien que no conoce a Dios, aunque no conozca a Dios, cuando hace algo malo, él sabe y reconoce que hizo algo mal. Su conciencia, hermanos, lo acusa. Él no conoce a Dios, pero lo que Dios puso en él,
lo que Dios puso en él, lo acusa, hermano. Lo acusa. Todos tenemos conceptos básicos de lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo puso dentro de nosotros. Pero hasta que nosotros nos adentramos a la palabra de Dios, hasta que nosotros nos adentramos a la Biblia, es cuando nuestro conocimiento de Dios aumenta. La palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios hace que nuestro conocimiento de Dios aumente. Sin embargo, aunque alguien no haya abierto en ninguna ocasión de su vida la palabra de Dios, sabe que hay un Dios. Sabe que Dios existe. Hermanos, desde la caída de Abraham, escúchame bien, desde el mismo Génesis, el hombre no tiene excusa. Y está escrito en la Biblia. Vamos a Génesis otra vez, pero ahora el capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Fíjate lo que dice. Génesis 3, 22 dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y aquí viene lo importante que quiero que leas. Sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. El hombre, hermanos, sabe diferenciar el bien y el mal. El hombre definitivamente sabe que Dios existe, aunque no lo quiera aceptar, hermanos. El hombre sabe que Dios existe, aunque no lo quiera aceptar. Hay ocasiones que nos preguntan, y esta es una de las preguntas más frecuentes para un hijo de Dios. ¿Cómo puedes creer que Dios existe si no lo ves? Yo creo que esa es la pregunta típica de alguien que quiere hacerse pasar por sabio. Dicen otra vez, ¿cómo puedes creer que Dios existe si no lo ves? La Biblia, hermanos, habla y dice varias cosas al respecto. La Biblia dice que la misma creación es testigo fiel del poder de Dios y de su existencia. ¿Dónde viene, hermano Heriberto? Salmos 19 del 1 al 4. Salmos 19 del 1 al 4. Dice así, hermanos. Los cielos, desde aquí va a haber algo bien importante, ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hermanos, Génesis, en el principio creó Dios los cielos. Salmos, los cielos. Más de uno, hermanos. Más de uno. Hay más de un cielo. No es el tema, pero quiero que desde ahí sepas, mucha gente que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, voltea a ver el cielo. La Biblia nos enseña los cielos, más de uno. Más adelante lo vamos a aprender. Pero aquí lo importante es que dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo no habla como nosotros, ¿estás de acuerdo, hermano? El cielo no habla. Pero el hecho de que todos los días amanece y todos los días se hace de noche, muestran que hay alguien que controla que eso pase. Hay alguien que controla que eso pase. Mira, hermano, mucha gente te va a decir lo que te pregunté ahorita. Bueno, ¿y cómo sabes que hay un Dios, que existe Dios, si no lo ves? El pastor Núñez, hermanos, pone un ejemplo muy claro al respecto. El pastor Núñez dice lo siguiente: tú y yo podemos deducir que hay una lámpara sin ver la lámpara. Tú y yo podemos deducir que hay una lámpara sin ver la lámpara. Si vamos de noche, hermanos, caminando, y afuera de una casa vemos luz, de noche, y afuera de una casa vemos luz, aunque no veamos la lámpara, aunque no veamos la lámpara, tú y yo, por lógica, sabemos que hay una lámpara que genera esa luz. Ves la luz, pero no ves qué lo genera.
Sin embargo, aunque no veas qué lo genera, tú le dices al que vaya contigo, ah, mira, ahí tienen la lámpara prendida. La persona no te va a decir, ¿y cómo sabes que es una lámpara si no la ves? Porque sabe que lógicamente tú le vas a decir, es lógico, estás viendo la luz. Podemos deducir lo que no vemos a partir de lo que vemos. Ahí vamos aprendiendo ya y explicando la existencia de Dios. Podemos deducir lo que no vemos a partir de lo que vemos. Así es, hermanos. Dios nos garantiza que Dios existe. Así como la luz que salió de esa lámpara, no lo vemos, no vemos la lámpara, vemos lo que salió de ella. La vida, hermanos, tuvo un origen. Y obviamente ese origen alguien lo originó. La vida, hermanos, tuvo que tener una fuente. La vida tuvo que tener una fuente que lo originó. De la nada no puede salir nada. De la nada no puede salir nada. Hay científicos, hermanos, que dicen que de un accidente se generó vida. Hay científicos que dicen, y es una teoría, que de un accidente se generó vida. Mira, hermano, a mí me ha tocado ver choques muy fuertes, muy fuertes. He sido partícipe de choques fuertes, pero me ha tocado ver choques extremadamente fuertes y producto de ellos he visto muerte. Nunca de un producto, de un choque de dos fuerzas, me ha tocado ver que de dos fuerzas de esos choques salga vida. Lo que sí me ha tocado ver es que de dos choques salga muerte. Hay una ley científica, hermanos. Hay una ley científica y para los que apuntan, y a mí me gustaría que todos los que pudieran hoy apunten todo esto que les voy a enseñar, porque es un respaldo científico que van a aprender hoy. Hay una ley científica que se llama la ley de la causalidad, no casualidad, es causalidad. Ley de la causalidad. Esa ley, hermanos, científica, dice que todo efecto tiene una causa que lo origina. Todo efecto tiene una causa que lo origina. Esa causa, hermanos, que originó todo, se llama Dios. Esa causa que originó todo es Dios. Hay gente, hermanos, que dicen, me lo han dicho un montón de veces, más de 10 ocasiones me han llamado ignorante. Hay gente que dice que solo los ignorantes creemos en un Dios. Solo los ignorantes creemos en un Dios. Pero ahora, curiosamente, la ciencia y los inteligentes están cambiando su percepción, hermanos. Porque aunque hay ignorantes que dicen que la ciencia y los inteligentes no pueden creer en algo tan absurdo, ahora la ciencia y basados en la famosa teoría del Big Bang, han cambiado su postura de decir que el mundo es eterno o que el mundo era eterno. Ahora han comprobado que el universo tuvo un inicio. Esta ley de la causalidad, hermanos, asegura que todo inicio tiene una causa. Ahora la ciencia está aceptando que hay un creador, que hay una mente maestra. Ojo, no son cristianos. No son cristianos. Pero están reconociendo que el universo no es eterno. Están reconociendo, hermanos, que alguien tuvo que actuar, que una fuerza inteligente, que algo más inteligente que nosotros tuvo que obrar. Algunos de ellos le llaman aliens, algunos de ellos le llaman extraterrestres. Están comprobando y aceptando que alguien tuvo que crear. Estos científicos, hermanos, han reconocido que la única razón de algo perfecto, que la única razón de algo tan perfecto es la existencia de un ser supremo. Es la existencia de un ser omnipresente, de un ser omnisciente, de un ser omnipotente. Y es lo que aprenderemos en esta serie, hermanos. Eso lo reconoce ya la ciencia.
Hasta aquí hemos visto la ley de la causalidad, que dice que todo efecto tiene una causa que la origina. Sin embargo, hay otro argumento, hermanos, que se llama el argumento y es conocido como teleológico. Teleológico. Tú recuerdas la semana pasada, escuchamos y aprendimos la palabra tetelestai, ¿te acuerdas? Que significa consumado es. Y esa tetelestai, su palabra origen es la palabra teleos. Es la misma, hermanos, de esta teleológico, de este argumento teleológico, que significa, hermanos, llevar algo a su fin, pero también significa un propósito cumplido. Este argumento teleológico, hermanos, analiza el universo, pero fíjate bien, desde el macrouniverso, es decir, desde lo más grande, las galaxias, los planetas, hasta lo más pequeño, hermanos. La microbiología, las partículas, y ellos están diciendo este argumento que todo tiene un principio y tiene un fin. Todo tiene una razón de ser. Nada, dice este argumento, nada está puesto al azar. Es decir, esto significa que todo se encuentra en un orden y perfecta sincronía. Todo se encuentra en un orden y perfecta sincronía. Hermanos, es imposible que todo esa perfecta armonía y sincronía sea consecuencia de un error. Es imposible que esa perfección y sincronía sea consecuencia de un accidente. Esto, hermanos, fue creado por alguien perfecto y ese alguien perfecto es Dios. Todo lo que existe está así porque Dios así lo puso, hermanos. Este argumento teleológico nos enseña que todo tiene una razón, que todo está hecho por algo. Te voy a poner algunos ejemplos, pero nada más algunos. La luna. Mucha gente dice o se pregunta, híjole, ¿para qué será la luna? Muchos piensan o pensamos, me incluyo, yo pensaba, hermanos, que la luna era para dar luz de noche. Cuando el sol no estaba, ciertamente el sol se refleja en la luna y genera luz a la tierra. Sin embargo, hermanos, la luna no solo existe para dar luz de noche. La luna, hermanos, su atracción provoca que la tierra se incline, escúchame bien, que la tierra se incline 23 grados. Es decir, la tierra no está así, hermanos, la tierra está inclinadita. 23 grados, ni más ni menos, 23 grados. ¿Para qué, hermanos? La luna y la atracción que provoca sobre la tierra inclina 23 grados. Esa inclinación de 23 grados permite las estaciones del año. Permite, hermanos, que haya primavera, verano, otoño, invierno. Esta inclinación que produce la luna sobre la tierra es lo que mantiene el clima regulado en la tierra. Otro ejemplo, hermanos. Muchas veces cuando vamos a la playa, vemos que en la noche la marea sube. Y los que viven en el mar, por ahí estoy viendo que está nuestra hermana María Luisa conectada, le mandamos saludos de pasadita. Los que viven en el mar saben de esto. En la noche la marea sube. ¿Por qué sube la marea, hermano? ¿Cuál es la razón por la que la marea tenga que subir? ¿Por qué sube nada más de noche? Sube, hermanos, porque la función de que suba la marea es llevarse al fondo del mar todos los desperdicios que se generan, hermanos. No nada más basura, que obviamente se la llevan, pero todos los desperdicios, animales muertos, plantas muertas, todo eso, la marea sube y es como un recogedor y se lleva al fondo del mar todo eso. Si no existieran y si no subiera la marea, hermanos, no se podría visitar la playa. El olor sería tan putrefacto que no se podría estar a la orilla de la playa. Mucha gente no sabemos, pero esa es la razón. Todo tiene una razón. De acuerdo al argumento teleológico, todo existe por algo, todo tiene una razón. Así como estos dos que te puse, hermano, hay montones de ejemplos. Realmente se requiere ser muy terco o muy necio para pensar que tanta perfección ha sido originada por un error, hermanos.
Realmente se requiere ser necio para decir que tanta perfección ha sido producida o enseñada por un accidente. El Big Bang, hermanos, dice que a través de un impacto, que a través de un choque se formaron los planetas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Debemos creer todo, hermanos? Porque mucha gente nos dice que los cristianos somos bien crédulos, pero que ellos, como son sabios, son muy incrédulos. La Biblia no dice eso, hermanos. Fíjate bien, Romanos 1:22. Romanos 1:22. Insisto, hay que ser necio o terco para pensar que tanta perfección es un error. Romanos 1:22 dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Yo creo, hermanos, es mi forma de pensar humana, que Dios ya sabía que existiría esta teoría del Big Bang. Él sabía que habría sabios, pero Él los llama necios. Necios. Fíjate bien, te voy a poner otro ejemplo. Júpiter. Júpiter es uno de los planetas de nuestro sistema solar. Júpiter, hermanos, es conocido como un planeta muerto. Júpiter, hermanos, es conocido como un planeta muerto, es decir, que no hay nada ahí, que no tendría razón de ser, que no tiene vida. Sin embargo, hermanos, déjame que te diga que si no existiera Júpiter, tampoco existiríamos nosotros. Ah, caray, ¿qué tiene que ver? Todo está ahí por algo, hermanos. Todo tiene una razón, acuérdate de eso. Es un argumento teleológico, todo tiene una razón. ¿Por qué está ahí Júpiter? Júpiter, déjame que te diga que es el mayor de los cuerpos después del Sol. Es el mayor cuerpo después del Sol en nuestro sistema solar. Júpiter, dice la ciencia, que es 318 veces más grande que la Tierra. Pero si no existiera Júpiter, si no estuviera Júpiter, montones de meteoritos nos atacarían, hermanos. Montones de meteoritos caerían a la Tierra. Sin embargo, la masa de Júpiter los absorbe, los atrae, y eso provoca que lleguen y se impacten hasta ese planeta. Si no existiera Júpiter, no existiríamos nosotros. Eso, hermanos, definitivamente no es un error. Eso no es un error. Tal vez tú y yo no veamos a Dios. Tal vez tú y yo no podamos ver a Dios, pero podemos ver, hermanos, las manifestaciones de Dios. Dios existe. Dios existe, hermanos. Nosotros podemos constatarlo. Ahora, ya nos fuimos al macrocosmos. Vámonos, hermanos, ahora hasta lo más pequeño. Vámonos hasta el cuerpo humano. De igual manera, hermanos, en el cuerpo humano todo está situado y puesto por algo. Hay gente que podrá decir, bueno, hermano, no es cierto, hay unos que son iguales. Los gemelos son iguales. Déjame que te diga, hermano, que ni aún los gemelos son 100% iguales. No hay nadie igual que tú. Podrá haber alguien muy parecido a ti, pero no hay nadie igual que tú. Tan fácil, hermanos, como toda persona sobre este mundo tiene una huella digital diferente. Todos, hermanos. No hay ni una sola huella digital que sea igual. Todo está puesto y situado por algo. Ya vimos dos argumentos, hermanos. Vamos por uno más. Hay otro argumento que es conocido como el argumento moral. En el mundo, seas creyente o no, hay cosas que todos comprendemos. Seas cristiano o no, hay cosas que todos comprendemos. Hay cosas que todas las personas saben o deben saber que son correctas e incorrectas. Este argumento moral, hermanos,
nos dice que no hay nadie en este mundo, sea cristiano o sea ateo o sea agnóstico, todos sabemos cuando algo está mal. No hay nadie que tenga que decirle a alguien que matar, robar o engañar está mal. ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Quién pone en la persona ese sentimiento? ¿Por qué un hombre que está en México y uno que está en Nepal, los dos hombres saben que está mal matar a otro hombre? ¿De dónde viene ese sentimiento, hermanos? ¿De dónde vienen esos valores morales? ¿Quién nos los dio? Eso es otra prueba, hermanos, que Dios existe. La fuente que nos originó es la misma que nos lo ofrece. El dador de la ley moral, hermanos, es Dios. El problema es que el ateo y el inconverso no quieren aceptar que Dios existe. El pastor Sugel Michelin dice que el incrédulo no se ve como alguien que tenga un problema. El incrédulo se ve a sí mismo como una persona inteligente. El incrédulo es incrédulo porque no le agrada lo que escucha. Un ateo, hermanos, es aquel que dice que Dios no existe. Un agnóstico es aquel que dice que nadie puede llegar a saber si Dios existe o no. Te lo repito. Un agnóstico dice que nadie puede llegar a saber si Dios existe o no. Ambos son incrédulos. Ambos son incrédulos. Pregunta, ¿es malo ser incrédulo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Proverbios 14:15 dice lo siguiente. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Hay ocasiones, hermanos, en que como cristianos, tú y yo debemos ser incrédulos. Dice la palabra del Señor, el simple todo lo cree. Es de sabios, hermanos, no creer todo lo que nos dicen. Es de sabios no creer todo lo que nos dicen. Lo hemos visto ya, hermano, y te lo he dicho una y otra vez, y te lo voy a decir hasta que Dios me tenga aquí. No creas todo lo que te dicen. Hemos aprendido en nuestra congregación, por gracia y misericordia de Dios, que no a todo debemos decirle amén. Que no todo lo que nos digan, que no todo lo que escuchemos es cierto. Hemos aprendido, hermanos, que todo debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Todo, hermanos. Porque hay muchos engañadores y mentirosos dentro de las iglesias. Entonces, nosotros como cristianos, en ocasiones, también debemos ser incrédulos a todo lo que nos digan. Debemos, hermanos, como dice la palabra del Señor, más el avisado mira bien sus pasos. Tú y yo debemos mirar bien nuestros pasos. Tú y yo debemos mirar bien quién nos guía. Tú y yo debemos mirar bien quién nos lleva. Tú y yo, hermano, debemos mirar bien que lo que se nos está enseñando sea cristocéntrico. Que lo que se nos está enseñando sea acorde a la palabra. Que lo que se nos está enseñando, hermanos, nos lleve a los pies de Cristo. Insisto, aquí se nos dice, y aquí se aplica a nosotros la incredulidad. ¿Qué dice la palabra de Dios de los incrédulos, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es para esos incrédulos. ¿Me expliqué? Para que todo tenga sentido, hermanos, para que todo sea relevante, para que el evangelio pueda tener un impacto, primero lo que tenemos que lograr es que el hombre reconozca que está en peligro de muerte. El hombre primero tiene que reconocer el peligro, hermanos, hablarle
de salvación a alguien que no cree que la necesita, realmente sería inútil. Hablarle de salvación a alguien, hermanos, que no cree que es necesario, que no cree que es para él, sería inútil. Te voy a poner un ejemplo. Si llegan el día de hoy, permítame un segundo, por favor. Vamos a suponer que llegan hoy a la casa de Iván y le tocan. Y luego le dicen a Iván: ¿qué tal, señor? Buenos días. Tenemos y venimos a presentarle un tratamiento efectivo y 100% garantizado para evitar la caída del cabello. Pregunta: ¿usted cree, los que conocemos a Iván, que a Iván le interese? No, hermanos. Pero si llegan aquí y tocan mi puerta y me dicen, hermanos, que hay un tratamiento 100% efectivo para la caída del cabello, ¿usted cree que me interese? Claro que sí, hermano. Porque yo sé la necesidad que tengo en mi cabello. Iván, hermanos, él sabe y él comprende que no tiene necesidad de un tratamiento para el cabello. Nosotros como cristianos tenemos que llevar a la gente, enseñar a la gente que conozca a Dios, pero primero que reconozca, hermanos, el peligro que tiene su vida de la muerte eterna. Hasta que la persona comprenda eso, el evangelio será relevante para ellos. El evangelio tendrá un impacto en ellos, hermanos. Si la persona no cree que lo necesita, no importa lo que tú le presentes, no importa lo que tú le digas, no importa que sea eficaz. El evangelio, hermanos, es gratis, pero la gente cree que no lo necesita. La gente cree que no es para él. Eso es lo que pasa con el incrédulo, hermanos. Eso es lo que pasa con alguien que cree que Dios no existe. Eso es lo que pasa con alguien que cree que Dios no existe. Debemos aceptar, hermanos, que no es por falta de información que esas personas no creen. Debemos aceptar, hermanos, también que la evidencia es suficiente para que ellos creyeran, pero por más evidencia que les pongan, para toda la gente que no cree, que no le interesa, que no comprende, que no acepta, que necesita de Dios, todo va a ser poco convincente, hermanos. El hombre se resiste a creer en Dios, aún con todas las evidencias que Dios ha puesto, porque el problema del incrédulo, hermanos, el problema del incrédulo es que no quiere ni desea creer. Hay gente, de ustedes mismos, hay gente que me ha dicho: hermano, es que ¿cómo le hago? Es que les digo y no quieren creer. Es que lo que les digas no van a creer. Es que luego llegan y me quieren poner, pues eso es lo que van a dedicarse a hacer nada más, pero no porque les interese creer, lo que les interesa es que tú dudes. Pero si tú te fundamentas en la palabra, si tú estudias tu palabra, si tú escudriñas la palabra, hermano, tú vas a saber qué contestar. El incrédulo, hermanos, no quiere reconocer, escúchame por favor, que su incredulidad es pecado. Ser incrédulo es pecado. ¿Dónde dice? Juan 16, 8 y 9. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9, hermanos. Juan 16, 8 y 9 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Se está refiriendo al Espíritu Santo, hermanos. De justicia y de juicio. Y luego Cristo dice estas palabras: de pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, no creer en Dios es pecado. No creer en las evidencias que Dios ha dejado de su existencia es pecado. Dios ha manifestado su existencia a todos los hombres, hermanos. Y no solo eso, Dios le ha dado al hombre la capacidad de interpretar la evidencia. Interpretar la evidencia. Mira, te voy a poner un ejemplo que te va a quedar, yo sé que bien claro, y que ahora vas a poder tener más argumentos.
Dios te ha dado la capacidad de interpretar la evidencia. ¿Qué es eso? Fíjate bien, cuando un niño nace, trae consigo cierta información. Acaba de nacer en la congregación un bebé, Alexander. Nadie le enseñó a Alexander a tomar la leche del pecho de mamá. Nadie le enseñó a Alexander a tomar la leche del pecho de mamá. Nadie le dijo a Alexander cómo llorar. Nadie le enseña al niño recién nacido que debe hacer sus necesidades, hermanos. Nadie. Las trae consigo. Son conocimientos que trae consigo. Eso demuestra que su creador ha puesto evidencia de su existencia en ese recién nacido, hermanos. Otra cosa importante. Nadie en este mundo, nadie nace siendo ateo. Es algo que el hombre decide después, pero nadie nace siendo ateo. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Si el hombre no adora al verdadero Dios, si no cree en la existencia del verdadero Dios, de todos modos buscará algo o alguien a quien adorar. Es que yo soy ateo, yo no creo en nada. Tú crees en algo. Tú crees en algo. No hay ateo que no crea en nada, hermanos. Es ilógico. Todos creen en algo. El hombre, hermanos, nace con la necesidad de adorar a Dios, pero cuando decide no hacerlo, debe buscar la forma de llenar el vacío que queda cuando se resiste a adorar al verdadero Dios. Dios existe, hermanos. Dios ha puesto su firma en cada cosa que Él creó. Dios le dio al hombre la capacidad de entender esa creación. La creación muestra claramente que Dios existe. Este universo, hermanos, no pudo crearse solo. Este universo no pudo o no puede ser producto de un accidente. Escúchame bien. Insisto, muchos ignorantes que se creen sabios dicen, es que los sabios y entendidos no podemos creer esas barbaridades. Nosotros creemos lo que la ciencia dice. Fíjate lo que decían los científicos, los hombres de ciencia, los conocedores desde los tiempos de Pablo. Fíjate lo que decían los filósofos en los tiempos de Pablo. Aún los filósofos en tiempos de Pablo aceptaban la existencia de Dios. Recordando, hermanos, que un filósofo era un hombre de ciencia. Hechos 17:28. Hechos 17:28. Dice así: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, es Pablo hablando, también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo está diciéndoles que aún sus propios filósofos, los conocedores, los de ciencia, aún sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso dice la Biblia Reina Valera. La Biblia, Dios habla hoy, dice, porque sus propios filósofos, sus propios poetas han dicho, somos descendientes de Dios. Somos descendientes de Dios. Eso decían los conocedores, eso decían los científicos, hermanos. No era gente ignorante. No era gente que no conocía sabiduría humana. Ellos reconocían que Dios existe. Los filósofos, hermanos, su función era dedicarse a observar. Hay frases célebres de los filósofos, ¿verdad? Veo, por lo tanto, existo, creo, decía uno, o pienso, por lo tanto, existo. Los filósofos, hermanos, se ponían a ver. Ellos se salían a su casa, ellos salían afuera de su casa, ellos veían las hojas moverse, ellos veían la tarde caer, ellos veían un nuevo amanecer, y de eso que veían, ellos, hermanos, filosofaban. Ellos decían, oh, la grandeza de Dios,
que permite que esa hoja se mueva. Ellos, hermanos, veían que había un orden. Y ellos reconocían que ese orden no pudo hacerse solo. Ellos reconocían que todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Mira, hermano, por simple observación, yo no puedo llegar de mi casa en la tarde, perdón, a mi casa en la tarde después del día de trabajo, ver toda mi casa bien limpia y ordenada y decirle a Marvick, oh Marvick, qué bueno que vino un viento recio, qué bueno que vino. Yo me imagino, Marvick, que aquí en la casa hubo un impacto tan fuerte que dejó todo limpio y ordenado. ¿Qué pasará si llego y le digo eso a mi esposa, hermanos? ¿Qué me dirá mi esposa si llego y le digo eso? ¡Qué impacto tan impresionante para que haya hecho todo este orden! Mínimo, hermano, te aseguro que mi esposa me lanza con la escoba. ¿Por qué? Porque nadie pensaría eso, hermanos. Nadie pensaría que si tú llegas a tu casa y ves limpio y ordenado, se hizo por un accidente. Hubo alguien que lo hizo. Hubo alguien que hizo esa acción. Y que a consecuencia de esa acción está ordenado. Así como toda causa tiene un efecto, hermanos, también toda causa debe ser suficiente para explicar el efecto. ¿Escuchaste bien? Así como toda causa tiene un efecto, toda causa debe ser suficiente para explicar el efecto. ¿Qué causa lo originó entonces? ¿Un accidente? ¿Un error? Claro que no, hermanos. Te voy a poner otro ejemplo. Dice el pastor Alducin lo siguiente. Vamos a suponer, hermanos, que agarramos todas las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G. Todas las letras del abecedario. Y tú y yo las agarramos y las lanzamos al aire y que caigan. ¿Y qué probabilidad hay de que caigan ordenadas en orden alfabético? ¿Qué probabilidad hay de que lancemos todas las letras al aire y caigan A, B, C, D? ¿Qué probabilidad hay, hermanos, de que caigan en orden? Es imposible, hermanos. Es imposible. Es decir, en ese caso, la causa no explica el efecto. El hombre siempre busca explicaciones, hermanos. El hombre siempre busca una explicación, pero el hombre siempre quiere que esa explicación se amolde a lo que él le conviene creer. Se amolde a lo que él quiere creer. El hombre quiere unir las piezas y que se forme lo que él quiere. Pero, hermanos, en este caso es algo que nunca va a entender el hombre. La existencia del hombre y el hombre en medio de esa existencia es algo, hermanos, que siempre será una incógnita para el propio hombre. Dios existe, hermanos. Y prueba de ello es la evidencia que tenemos, aunque no lo comprendamos. ¿El mundo fue hecho por un Dios perfecto e inteligente? ¿O bien fue hecho por fuerzas impersonales que provocaron un accidente? Hay de dos sopas nomás. O fue hecho por un Dios perfecto e inteligente, o fue hecho por un accidente. El universo, hermano, revela por todos lados un creador inteligente. El universo, hermanos, revela por todos lados un creador que puso todo con un propósito. No hay nada por casualidad. No hay nada por casualidad, hermanos. Mira, cada célula del cuerpo humano contiene una base de datos increíble. Una base de datos extensa, enorme, hermanos. Cada célula del cuerpo humano. Y hay 10 billones de células en un cuerpo humano. 10 billones, hermanos. Entre más avanza la ciencia, más cosas sorprendentes descubren. ¿Estás de acuerdo? Entre más avanza la ciencia, más cosas sorprendentes descubre. Ya andamos queriendo llegar, o creo que ya llegamos, no estoy seguro, a Marte. Sin embargo, ni el más sabio conoce los secretos de la vida. Andamos en Marte, hermanos.
Los científicos han logrado llegar a Marte. Y en estos momentos, hermanos, en estos momentos donde hay muchos avances tecnológicos, en estos momentos donde hay mucha innovación y muchos descubrimientos, tú y yo estamos en casa por causa de un virus. Tú y yo no podemos salir por causa de un virus, hermanos. Por más sabio que sea el hombre, por más que quiera el hombre entender, hay cosas que el hombre nunca entenderá y que al hombre le da coraje, hermanos. Al hombre le da coraje nosotros como cristianos porque dicen, es que tú eres muy cómodo. A mí me lo han dicho montones de veces. Si Dios te sana, gloria a Dios porque te sanó. Si Dios te lleva, gloria a Dios porque te llevó. Si Dios te libera, gloria a Dios porque te liberó. Si Dios te deja cautivo, gloria a Dios porque te dejó cautivo. Es fácil, hermano. Pero la gente no lo comprende. Lo que pasa es que yo he decidido que mi vida sea controlada por Dios y lo bueno o lo malo que sea es porque a Dios le agrada. Es porque Dios quiere que así sea. Es porque yo no tengo que preocuparme por las cosas que no puede entender. Te decía al principio, Dios ha puesto evidencia en cada uno de nosotros de que Él existe. Pero cuando tú llegas y ves, investigas y escudriñas la palabra, tú vas a descubrir que hay muchas cosas que tú no vas a entender, pero la Biblia lo dice. Deuteronomio 29:29. Esto es, por si tú no lo sabías, ahora lo sepas. Deuteronomio 29:29. Hay cosas, hermanos, que nunca vamos a saber. Hay cosas, hermanos, que nunca debemos entender. Y si Dios no quiere que lo sepa, y si Dios no quiere que lo entienda, no lo entienda, no me importa. No lo voy a entender, ni lo voy a comprender. Eso no me interesa a mí. Eso es de Dios. Deuteronomio 29:29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Te fijas? Tú ya sabías que había algo bueno. Tú ya sabías que había algo que no puedes comprender. A través de la palabra, ahora tú estás aprendiendo que hay cosas que pertenecen a Dios, que nunca vas a entender. Ya no te preocupes por lo que no vas a entender, hermano. No te preocupes por lo que no puedes entender, no son para ti. Si Dios quisiera revelártelo, no va a ser a través de nuevas revelaciones o de cosas místicas, te lo va a revelar a través de la Escritura. Mientras Dios no te lo revele, mientras Dios no te lo muestre a través de la palabra, no te preocupes. Son cosas que pertenecen a Dios. Eso es lo que el hombre no quiere aceptar, hermanos. Eso es lo que el hombre no quiere reconocer, que la grandeza de Dios es tal que habrá cosas que no entendamos. Cuando preparaba este mensaje, me enseñó mi esposa una frase que publicó la hermana Araceli. La hermana Araceli es una maestra de Marvin del instituto, y decía esto su publicación: no confundas la fe en creer que todo estará bien, que no pasará nada malo, que la prueba no llegará. Estos son deseos humanos. Ojo, cristianos, no confundas tu fe. No confundas tu fe pensando que no ha de llegar algo malo. No confundas tu fe pensando que todo va a estar bien. No sabemos. Sin embargo, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Decía el pastor John Piper que en el 2005, si mal no recuerdo, le diagnostican cáncer de próstata. Y los médicos empezaron a decirle, mira, pues las probabilidades dicen eso, las estadísticas dicen eso. Y él voltea a ver a su esposa y en un simple momento los dos se ríen. Y dicen la esposa y el pastor John Piper, a mí no me preocupan las probabilidades. Yo sé que estoy en manos de Dios. Hasta ahorita, hermanos, 2020, el pastor John Piper sigue bendiciéndonos con sus enseñanzas. Sin embargo, él dice, si Dios me hubiera querido llevar en ese momento, yo estaba listo para irme en ese momento. Entonces, hermano, no confundas tu fe.
en creer que todo estará bien. Tu fe debe de ser, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene el control. Hermanos, nuestro cerebro es muy limitado. Nuestro cerebro, hermanos, no permite, o habrá cosas que no comprendamos. Pero tú y yo debemos saber que todo está estructurado perfectamente. Todo está diseñado, hermanos, perfectamente. Dios existe. Dios creó todo. Dios, hermanos, puso todo para que el hombre viva en la tierra. Todo, hermanos, es perfecto. El hombre puede respirar aire. El hombre no puede respirar bajo el agua, pero el pez puede vivir bajo el agua. Todo está diseñado perfectamente, hermano, para que el hombre pueda respirar, para que el pez pueda vivir bajo el agua, para que los pájaros vuelen, hermanos. Todo está diseñado. Definitivamente no puede venir de un error, hermanos. Definitivamente todo esto no pasó por casualidad. El hombre, hermanos, no quiere aceptar a Dios porque desde un principio el hombre quiere ser como Dios. Desde un principio, desde el Génesis, hermanos, el hombre no quiere reconocer que no es dueño de sí mismo. No quiere reconocer que hay un ser superior. No quiere reconocer que hay un ser perfecto y que tú y yo somos imperfectos. Hay secretos, hermanos, que no podemos responder. Le pasó a Job. Job se quiso poner, si me permite la expresión, a las patadas con Dios. Y el Señor le lanza una cantidad increíble de preguntas sin darle respuesta a Job. Vamos a ver. Job 11. Job 11. Siete al 9, hermanos. Job 11, 7 al 9. Dice la Biblia así. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Habrá alguien que descubra sus secretos, hermano? ¿Habrá alguien que pueda descubrir los secretos de Dios? Se va a oír burdo esto que te voy a decir, hermano. Pero no sabemos ni los secretos de nuestros hijos. No sabemos ni los secretos de tu esposa, de tu esposo. Menos vas a poder, hermano. Los científicos, hermanos, no pueden con el secreto del coronavirus. Los científicos no encuentran, hermano, cómo contrarrestar. Hasta ahorita no han encontrado cómo solucionar. Los científicos no saben ni el secreto de la tierra, hermanos. Menos van a poder comprender los secretos de Dios. Te voy a poner un ejemplo que estoy seguro te has preguntado todo el tiempo. ¿Cómo es que la tierra, hermanos, sigue girando sobre su propio eje? ¿Qué le da vuelo? ¿Qué la mantiene en movimiento? Esas son reglas de la física, hermanos, que no han podido contestar. Dice una fórmula de la física que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Los basquetbolistas tienen una costumbre, hermanos, agarran una pelota y empiezan a darle vueltas para que la pelota gire aquí. Pero si la pelota va parando, le vuelve a hacer así, impulso, para que siga girando. ¿Quién le da impulso a la Tierra? Lleva años girando y nadie ha podido ver quién le da el impulso. ¿Cómo se mantiene girando? Sobre todo, hermanos, ¿cómo se mantiene girando sobre su eje? No han podido saberlo, hermanos. No han encontrado, no han descubierto quién la empuja. No han descubierto esos secretos, hermanos. Menos van a descubrir los secretos de Dios. Una cosa sí te digo, hermanos.
Dios existe. Dios existe y no lo vas a encontrar en este mundo, hermanos. Tú y yo podemos saber de Dios a través de sus revelaciones. Algunos ignorantes podrán decir, es que yo lo quiero ver. Hermano, te invito a que trates de ver el sol al menos 5 segundos directamente, sin lentes de protección. No vas a poder. No se puede. No se puede. Hermanos, Dios existe. Aunque no lo podamos ver. Ahora voy a otra parte. Hay mucha gente que siempre dicen lo mismo, hermanos. Siempre dicen lo mismo. Es que si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Si Dios existe, ¿por qué permite terremotos? ¿Por qué permite cánceres? ¿Por qué permite coronavirus? Niegan a Dios, hermanos, porque no lo entienden. Niegan que Dios existe porque no les cabe en su cabeza limitada, hermanos. Nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender. Dios existe, hermanos, aunque no lo entendamos. Fíjate, Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice así. Aquí te va a quedar todavía más claro, hermano. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más que vuestros pensamientos. Nunca, hermanos, vamos a comprenderlo. Nunca vamos a entender los pensamientos de Dios. Pero el que no lo entendamos, no debe orillarnos a no creer en Él, hermanos. No debe orillarnos a que pensemos que Dios no existe. No seamos necios como algunos. No seamos necios como algunos, porque lo único, hermano, lo único que te llevará al cielo será el conocimiento de Dios. Pascal, hermanos, generó y creó una ley que se llama la ley de las probabilidades. Y si te sirve, te la voy a explicar así rapidito. Es más probable, ejemplo, yo quiero creer en Dios. Si yo me muero y creo en Dios y ya muerto me doy cuenta que Dios existe, ya fregué. Si yo me muero y creo en Dios y me muero y me doy cuenta que Dios no existe, no pasa nada. Pero si yo me muero y nunca creí en Dios y me doy cuenta cuando me muera que Dios existe, ya perdí. La ley de la probabilidad, hasta ahí aplica, hermanos. Hasta ahí podemos usarla, aún con los más necios. Hasta por probabilidad nos conviene creer en Dios. Hasta por probabilidad, hermanos. Ahora bien, terminemos con Salmos 14:1, nuestro versículo clave. Vamos de nuevo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas veces dijiste eso, hermano, en tu vida? No hay Dios. Yo la dije montones de veces, hermanos. Antes de llegar a los pies de Cristo, yo era ateo. Montones de veces dije esas cosas. Montones de veces dije, no hay Dios. Montones de veces dije, ¿cómo puede haber un Dios que permita todo esto? Montones de veces dije, no puede existir un Dios que permita todo esto. ¿Cuántas veces la has dicho tú? ¿Cuántas veces has escuchado esa frase, no hay Dios? Tú dices no hay Dios y la Biblia dice que el que dice eso es necio. Sobre todo, hermanos, cuando esos necios quieren respaldar científicamente la existencia de Dios. Ya hemos visto, hermanos, muchas pruebas y evidencias que Dios existe y la creación misma es testiga de su existencia.
Pero quiero terminar este tema, hermano, diciéndote que Dios aún en estos días se revela a nosotros. Que Dios, hermanos, aún en estos días, que aún tú y yo en estos días debemos confiar en que Dios existe. Y esto es por medio de la fe. Por medio de la fe. Porque un ateo, hermanos, puede escoger no creer en Dios y nadie le cuestionará. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que él escoge. En base a eso, hermanos, Dios también escoge. Y Él ha escogido revelarse a ti y a mí por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice en Hebreos 11:6 que es por medio de la fe que varios personajes en la palabra vieron a Dios y conocieron a Dios y fueron beneficiados por el Señor. Yo te decía el otro día, hermanos, el hecho de que yo no vea, el hecho de que yo no toque, el hecho de que yo no escuche, no quiere decir que Dios no exista. Y yo les decía el otro día, eso es lo lógico de hoy. Eso pasa con el coronavirus. La gente dice que no cree en Dios porque no lo ve, no lo escucha y no lo siente. Pero están en sus casas de algo que no lo ven, no escuchan y no sienten, hermanos. Están en casa a causa de un coronavirus que tampoco pueden ver. Para eso no son necios. Pero para creer en un Dios que no ven por fe, sí lo consideran necios. Dios nunca se va a revelar en alguien que no cree, hermanos. Dios no se revela al necio porque no cree. Y el que no cree es imposible que agrade a Dios, hermanos. Por consecuencia, Dios no se le revela. Dios no se le revela a estas personas. Créeme, hermano, créeme, se necesita más fe para creer que venimos de un mono que tener fe en que existe un Dios supremo. Se necesita más fe, hermanos. Y vuelvo a decirte, mucha gente dice, es que ustedes son ignorantes, es que ustedes no estudian, pero yo soy un hombre de ciencia. Ha habido, hermanos, cristianos, hijos de Dios, que han sido científicos reconocidos mundialmente. Un hombre como Pascal, como Descartes, como Newton, eran cristianos, hermanos, y han sido grandes científicos. La fe y la razón no están peleadas. La Biblia y la ciencia tampoco, hermanos. Tampoco. Dios existe. Y nuestra fe y esperanza nos enseña que algún día le veremos. Todas las evidencias, hermanos, que Dios nos deja nos dan seguridad de su existencia. Las señales, los signos, las muestras nos dan seguridad que Dios existe. Termino con este ejemplo, hermano. ¿Qué pasa si tú y yo vamos por la calle y de repente vemos enfrente de nosotros un auto completamente destrozado? Vidrios por todos lados y enfrente o cerca de ese auto otro auto igual. Alguien podrá decir, se me hace que chocaron. Parece que chocaron. Las evidencias, hermanos, muestran un choque. Nadie va a decir, ¿se chocarían? Si ves un carro destrozado, otro carro destrozado, vidrios por todos lados, chocaron. Las evidencias muestran que chocaron, hermanos. Las evidencias que vemos en la palabra nos muestran que Dios existe. Las evidencias que vemos en la vida diaria nos muestran que Dios existe. Las evidencias que vemos en la naturaleza nos muestran que Dios existe. El único, hermanos, el único que puede crear de la nada es Dios. El único que creó de la nada es Dios. Porque Génesis 1:1 dice lo que ya leímos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra creó, hermanos, es la palabra hebrea bara, que significa crear de la nada. Crear de la nada, eso significa.
Solo Él es capaz, hermanos. Solo es capaz de crear de la nada. Dios lo hizo todo con el poder de su palabra. Dios lo hizo todo perfecto. Dios existe, hermanos. Las evidencias ahí están. Y durante estas semanas te voy a estar enseñando los atributos de un Dios perfecto. Dios me los bendiga, hermanos. Espero, a través de mis palabras, haber sido lo suficientemente claro con un tema tan complicado, pero que Dios ha revelado a cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestras vidas en el día de hoy. Sabemos, Señor, que existes. Sabemos, Dios, que eres omnisciente, omnipresente, Señor. Sabemos, Padre, que todo está bajo tu control. Y aún en momentos y tiempos, Señor, de incertidumbre para la humanidad, aún en momentos, Señor, donde hay gente que se siente sola, Padre, nosotros, aunque no te veamos, Señor, aunque muchas veces no te sintamos, Padre, sabemos que existes y sabemos que estás para nosotros. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que ahora a través de esto que hemos aprendido, ellos puedan presentar, Señor, una defensa ante la gente que no crea, ante el ateo, Señor, ante el incrédulo, de cómo comprobar que Dios existe, aunque no lo veamos, a través, Padre, de lo que tú has dejado como evidencia. Y es que tus evidencias muestran tu existencia, Señor. Es solo que a veces no damos la importancia que ésta tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque te has manifestado a través, Señor, de la naturaleza, la cual es testiga fiel de tu existencia. Creemos en ti, Señor, y nos sujetamos a tu voluntad. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Toda honra y toda gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto. Esperemos a través de estos estudios ir reforzando nuestra teología, ir aprendiendo, hermanos, los atributos de nuestro Señor y poder ir aprendiendo y enseñando a los que nos rodean. Dios me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo por parte de nuestra familia y esperamos vernos pronto. Mientras tanto, estamos en contacto, seguimos saludándonos, salúdense unos a otros, hermanos, y pues Dios me los bendiga. Hasta luego.